Hermanos, dice allí el Salmo 40, verso 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y queremos comenzar haciendo un ejercicio bien sencillo y bien breve. Yo quiero que usted pueda decir con sus palabras que usted ve expresado en el Salmo 40, verso 8. Que usted lo pueda leer allí, vamos a tomar un minuto, usted lo pueda leer y usted me pueda decir, vamos a preguntar a 2 o 3 hermanos ahora, usted me pueda decir lo que el salmista está expresando, lo que el salmista está diciendo en este versículo, para mí es esto. O si yo tuviera que decirlo con relación a lo que el salmista está expresando, que tiene que ver con la palabra y cómo la palabra está actuando e influyendo en su corazón, yo dijera esto. Así que tome un minuto, pueda leer el verso 8 del Salmo 40 y en un minuto vamos a estar viendo cómo usted pudiera decir, ya aplicando a su vida, cómo usted pudiera expresar en sus propias palabras lo que el salmista está haciendo en el verso 8 del Salmo 40. Yo creo que como mejor podemos entender este versículo es mirándolo desde el final hacia el inicio. La clave de poder hacer la voluntad de Dios es que Él ha guardado la ley. Vamos a leerlo al revés para poderlo entender mejor. Como la ley de Dios está en el corazón del salmista, él puede hacer la voluntad de Dios y haciendo la voluntad de Dios, él se ha agradado. Fíjense cómo funciona. Tenemos que empezar por abajo, por el final, y ir viendo el camino que él está siguiendo. Señor, yo tengo tu ley en mi corazón, yo la he guardado, yo la conozco. Ahora, esa ley que está en mi corazón me ha llevado a poder hacer tu voluntad, caminar en ella. Y esta manera de vivir ha traído gozo, ha sido agradable para mí el hacerlo. Ahora, hay algo interesante aquí, y es la primera parte del versículo. La ley de Dios estaba en el corazón del salmista. Si nosotros no tenemos la ley de Dios en nuestro corazón, no vamos a poder saber cómo o cuál es la voluntad de Dios. Y no vamos entonces tampoco a experimentar esa gratitud o ese gozo, esa felicidad que genera en el creyente el poder saber y hacer la voluntad de Dios. Entonces, mis hermanos, como estamos estableciendo, y es la convicción que nosotros queremos que usted pueda tener, es necesario estudiar, meditar, memorizar, leer la palabra de Dios. Es necesario, completamente necesario. Y lo que queremos hacer ahora después de esto es ver un poquito, hablar un poquito acerca de cómo nosotros podemos adentrarnos en el estudio de la palabra de Dios. Vamos a hablar acerca de un proceso, del proceso del estudio de la palabra de Dios. Y vamos a ver los pasos, si podemos decirlo de esta manera, los pasos que nosotros debemos hacer. ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué ustedes creen? No, vamos a estudiar la Biblia. ¿Cuál es el primer paso? Ese es el primer paso. Hermanos, el estudio de la Biblia no es un estudio académico. Usted no está estudiando para un examen en una universidad. El estudio de la Biblia es, y usted tiene que saber eso, y yo tengo que saber eso, cuando nosotros vamos a leer y a estudiar la Biblia, nosotros vamos ante un libro que es, y voy a usar esta frase, que es divino. El autor de la Biblia es Dios. Por lo tanto, y aunque la Biblia está escrita para que nosotros como seres humanos podamos entenderla, no vamos a hacerlo sin la ayuda de Dios. Y es por eso que lo primero que nosotros debemos hacer para estudiar la Biblia es pedirle al autor de la Biblia que nos ayude a poder entender lo que él plasmó en su palabra, ¿verdad? Allí
Colosenses capítulo 1, versos 9 y 10, hay una oración, y esta oración también Pablo la hace en Efesios. Esta oración está dada pidiendo, suplicando sabiduría y entendimiento. Y esa es la actitud con la cual nosotros, cuando vamos a estudiar la Biblia, tenemos que ir a Dios. Si nosotros no tenemos la sabiduría y el entendimiento que el Espíritu Santo da al creyente, nosotros no vamos a poder entender la Biblia. No es cuestión de estudio, no es cuestión de seminario, no es cuestión de academia, es cuestión de que el estudio de la Biblia es algo que debe estar bañado completamente de oración. Porque lo que usted está leyendo aquí son cosas que para la mente humana, muy intelectual, es una completa locura. Y usted y yo necesitamos el auxilio de Dios para poder estudiar su palabra. Por favor, que no seamos arrogantes cuando vayamos a estudiar la Biblia pensando nosotros no la sabemos todas. Hoy vamos a predicar un salmo que cuando usted lo vea usted dice, yo me lo sé de memoria. Sí, usted se lo sabe de memoria, yo me lo sé de memoria. Pero ha sido un reto el poder estudiarlo. Porque muchas veces no entendemos que aún las verdades tan simples de la Escritura son verdades de Dios y que no son tan simples. Si yo escribo el libro, quizás usted lo puede entender perfectamente, porque lo escribí yo u otro autor humano, pero la Biblia es un caudal de sabiduría y usted necesita el auxilio de Dios para entenderla en la profundidad que Dios quiera, en su gracia y en su misericordia, llevarnos a entenderla. Este es el primer paso y es el más importante. Porque si usted no va en humildad a Dios y le pide, Señor, por favor, ayúdame a poder entender lo que estoy leyendo en tu palabra, usted puede hacer todo el otro ejercicio que vamos a ver ahora. Y quizás usted sea muy diligente en hacerlo y quizás usted siga los pasos, pero quizás usted, cuando termine su ejercicio, se quede como mismo comenzó. Entonces, mis hermanos, el segundo paso para estudiar la Biblia es la observación. Usted necesita observar el pasaje. Y es por eso que el estudio de la Biblia no es lo mismo que la lectura de la Biblia. Cuando usted va a estudiar la Biblia, y eso es lo que nosotros debemos hacer, no una mera lectura, sino un estudio de la Escritura, usted necesita ser un buen observador de lo que la Biblia está diciendo. A veces nosotros tomamos el texto y lo leemos en 5 minutos y es suficiente. Nadie es capaz de entender a cabalidad o a la medida que podamos entenderlo ningún pasaje de la Biblia, por muy conocido que sea, en 5 minutos. Cuando decimos que necesitamos observar, la observación implica una lectura y una relectura y una vuelta a leer y leer tantas veces como sea posible para yo poder ir viendo todos los detalles que el texto tiene y que yo necesito entender. Todos esos detalles que yo necesito más adelante poder interpretarlo, poder saber qué es lo que quiere decir, yo tengo primeramente que descubrirlos en el texto. Yo no los voy a inventar, ellos están ahí, pero yo tengo que ser un buen observador y poder descubrirlo. Por ejemplo, hay algunas preguntas que nos van a ayudar. Y si usted trae algo en que anotar, yo creo que esta es una clase que sería muy bueno que usted pueda anotarla, porque es algo muy práctico para que usted pueda estudiar la Biblia. Usted puede hacer algunas de estas preguntas. ¿De quién está hablando el texto? Esta es una buena pregunta para poder observar. ¿Hay alguien del cual el texto me esté hablando? ¿Hay algún personaje aquí? ¿Hay algo de lo que el texto me está hablando? ¿Hay alguna verdad? ¿Hay algo? ¿Qué está sucediendo?
qué está sucediendo en el texto que yo estoy leyendo. ¿Dónde está ocurriendo lo que estoy leyendo? ¿Cuál es el contexto de lo que yo estoy leyendo? ¿Jesús está en Galilea? ¿O Jesús está en Jerusalén? ¿O yo estoy leyendo una historia de, no sé, del Antiguo Testamento que está ocurriendo en este lugar? Por ejemplo, hace algunas semanas nosotros estuvimos en un taller de predicaciones positivas en Santa Clara y estábamos estudiando Amós. Y en Amós, una y otra vez, el profeta está hablando de ciertos lugares, pero el profeta no menciona esos lugares al azar. Esos lugares que el profeta está mencionando, los está mencionando por algo. Y usted tiene que ser un buen observador y decir por qué está mencionando aquí Gilgal, o por qué está mencionando aquí Bastán, o qué es lo que está, cuál es el objetivo. Entonces, esa es una buena pregunta que yo tengo que hacerme. Y la otra buena pregunta sería, ¿cuándo? ¿Cuándo está ocurriendo esto? ¿En qué momento está ocurriendo esto que yo estoy leyendo? Mientras estamos en este proceso de observación, hay algunas cosas que usted debe ir señalando en el texto. Por ejemplo, palabras que son claves. Usted ve una palabra que usted ve que tiene énfasis en lo que usted está leyendo. Usted debe estar ahí teniendo en cuenta esta palabra. Algunos temas que usted ve que son claves en el texto que usted está leyendo. Bueno, yo creo que este texto me está hablando de esto específicamente. Este es el tema que yo veo que se está desarrollando. Voy a tenerlo en cuenta. ¿Hay algún mandato? ¿Hay alguna orden que ese texto me está dando? Y cuando usted lee las cartas, por ejemplo, ya sea las de Pablo o ya sea las cartas universales, Pedro, Juan, demás, usted va a ver que esas cartas están muchas veces bañadas de estas órdenes o de estos verbos que me están indicando cosas que yo debo hacer. Eso es muy importante. Usted no puede perder eso de vista, porque eso es lo más importante muchas veces que tiene ese texto que usted está leyendo. Las cosas que el Señor le está diciendo por medio de Pablo, por medio de Pedro o por medio de Juan, que usted debe hacer. Y eso es muy importante en el texto. Otra de las cosas, ¿hay alguna advertencia? El texto me está advirtiendo a mí de algo. Quizás el texto te esté narrando algo y esa narrativa está siendo mostrada en ese texto específicamente como una advertencia. Hay un mal ejemplo que usted está viendo en el texto y ese mal ejemplo está puesto ahí para que usted pueda saber qué es lo que usted no debe hacer. Entonces, ¿hay alguna advertencia que Dios esté mostrándome en el texto que estoy estudiando? Algunas palabras o algunas frases que una y otra vez se están repitiendo. Esto es muy importante también. Bueno, yo veo que en este texto habla mucho de el amor. Y el amor, si usted estudia, por ejemplo, Primera de Juan, y algunos capítulos más que otros, usted va a ver que usted empieza a leer y usted empieza a subrayar cuántas veces se repite amor, y cuando usted termine, usted va a fijarse, y quizás en un capítulo o en menos de un capítulo, usted tenga la palabra amor repetida 7 veces. Bueno, eso es importante a la hora de estudiar la Biblia. Usted no puede perder de vista eso, porque eso va a guiar el significado del pasaje que usted tenga, ya sea una palabra o ya sea una frase. Eso es importante que nosotros podamos observarlo. ¿Hay alguna comparación? ¿Hay alguna comparación? Jesús hizo eso en los evangelios muchas veces. Bueno, eso es importante también que nosotros podamos observarlo, tenerlo en cuenta. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna respuesta a esa pregunta? Y muchos textos de la Biblia también están dados por esto. Hay alguna pregunta y esa pregunta es respondida. Por ejemplo, si usted va a Romanos y usted empieza a leer Romanos, Pablo hace eso muchas veces. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Entonces, ¿hay alguna pregunta? Esa pregunta está siendo respondida y muchas veces en esa respuesta está la verdad que se quiere establecer en ese texto. Así que usted tiene también que ser un buen observador con relación a esto. ¿Hay alguna cosa inusual? ¿Hay alguna cosa rara
en este texto que yo estoy leyendo, bueno, si hay alguna cosa rara, téngala en cuenta. Porque por algo, esa cosa rara que usted en el momento no entiende, recuerde, usted no está interpretando todavía. Usted está sencillamente observando. Usted se ha puesto los espejuelos o usted ha tomado los anteojos y usted está solamente mirando. Y usted está tomando notica. Bueno, vi esto aquí, vi esto aquí, vi esto acá. Y usted está armando o está plasmando todo lo que usted va a estar observando. Algo que es muy importante en este punto de la observación es que usted tiene que ser paciente. Usted tiene que ser paciente. Y usted tiene que mirar atrás muchas veces. Y usted tiene que leer y una y otra vez volver a leer. Y hasta que usted no esté seguro que usted ya examinó a profundidad el texto, usted no va a terminar con esta fase. Ahora, hay otro paso y es el tercer paso. Ya yo tengo estos elementos. Ya yo vi las palabras que se repiten, ya yo vi si hay preguntas, si hay respuestas, ya yo vi si hay cosas que debo hacer o verbos que me están dando algún mandato, ya yo vi si hay alguna advertencia, ya yo tengo todo esto sobre la mesa. Bueno, ahora yo voy a interpretar. Y la gran pregunta que yo debo hacer cuando tengo todo este rompecabezas, ¿qué significa todo esto? Ya yo observé, ya yo tengo todo esto listo. Ahora, ¿qué significa? Porque por algo están todas estas cosas aquí. Y esta es la otra pregunta que yo tengo que responderme. ¿Qué significa? Y hay también algunas preguntas que yo voy a poder hacer que me van a ayudar a poder interpretar el significado de este pasaje que yo estoy estudiando. Por ejemplo, la primera pregunta, ¿qué significa esta palabra? Usted no ha tenido la experiencia de que usted está estudiando un texto y hay una palabra que a usted le llama la atención. Y usted dice, mira que esta palabra está aquí, pero usted no sabe lo que significa. Muchas veces una buena manera de interpretar es qué significa esta palabra, ¿verdad? Ayer mismo estábamos luchando con una frase que estaba un poco dudosa, pero yo tengo que entender cómo funciona gramaticalmente para poder ver por qué está escrito eso ahí, qué significa eso que está ahí. Entonces, esa es una buena pregunta. ¿Qué significa esto en particular que yo estoy leyendo? ¿Por qué el escritor lo dijo? ¿Cuál es la intención del escritor al decir esto? ¿Verdad? Y una de las cosas que también, y esto me faltó aquí en cuanto a observación y es importante, yo tengo que ver cómo el autor está diciendo lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo esté diciendo una cosa de esta manera, Cookie, atiende para acá, tú tienes que hacer las cosas así, así, así. Que yo esté diciendo las cosas, mi hermana Cookie, por favor, mira qué bueno sería si pudieras hacer esto así, así y así. ¿Ven la intención? El tono del autor es importante. Por ejemplo, no es el mismo tono el que Pablo usa cuando le habla a la iglesia en Galacia que el mismo tono que Pablo usa cuando le habla a la iglesia en Tesalónica, ¿verdad? Usted ve a un Pablo que está un poco bravo hablándole a la iglesia en Galacia y le dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Verdad? Pablo no está muy contento con la iglesia. Pero cuando usted ve a Pablo hablándole a la iglesia de Tesalónica, usted ve a un Pablo que lo saluda y le habla de cuánto gozo y cuánto amor yo tengo por usted y cuánto lo recuerdo en mis oraciones. Entonces, eso es importante. ¿Cuál es el tono en que el autor está expresando lo que está expresando en el texto que yo estoy estudiando? Entonces, volvemos a la pregunta, ¿por qué el autor o el escritor dijo esto? ¿Por qué él mencionó esto? Que ya yo vi en el texto, que me llamó la atención, ¿por qué lo mencionó? ¿Cuál es la razón por la cual lo mencionó? Otra de las preguntas que es importante, ¿cuál es la implicación que tiene para mí esta palabra o esta frase? Por ejemplo, yo estoy estudiando un texto y
hay varios verbos que me están indicando a mí que yo tengo que hacer ciertas cosas. Bueno, ¿cuál es la implicación que tiene esto para mí? ¿Qué yo debo hacer? ¿Cómo yo debo responder? Entonces, aunque no la pregunta cómo debo responder, porque ese es más adelante, pero hay algo que el autor me está diciendo que yo debo hacer. ¿Por qué eso es importante para mí? Bueno, yo tengo que poder también trabajar en el proceso de interpretación con esto. Hermanos, para poder responder estas preguntas en la fase de interpretación, nosotros necesitamos utilizar en primer lugar el contexto. Yo no puedo estudiar la Biblia tomando el texto que voy a leer, extrayéndolo de ahí y diciendo, esto es lo único que dice la Biblia. Yo tengo que ver el texto que estoy estudiando y tengo que ampliar mi visión y poder ver qué dice lo que está delante, lo que está detrás de este texto. ¿Por qué? Porque el autor muchas veces está desarrollando una idea. Y yo voy a estar leyendo un fragmento de esa idea. Pero hay implicaciones que no están dentro de lo que yo estoy leyendo, van a estar quizás antes, van a estar quizás después. ¿Por qué? Y este es un buen ejemplo. Yo puede ser que esté leyendo un texto donde yo me encuentro muchos verbos. Hagan esto, vivan de esta manera, sean así, sean asados, sean allá. Y yo puedo decir, wow, ¿y cómo yo puedo lograr hacer todas estas cosas? Si son difíciles. Bueno, quizás si yo leo mi contexto anterior, el autor me esté diciendo que yo lo puedo hacer gracias a que Jesús murió, el Espíritu Santo vive en mí, y ahora el Espíritu Santo que vive en mí me posibilita vivir de esa manera. Ahora, si yo no reviso el contexto, ¿con qué yo me quedo? Con una serie de cosas que yo tengo que hacer. Y yo digo, ¿y en qué fuerza las voy a hacer si yo no puedo? Bueno, las fuerzas están quizás en el contexto anterior. Y Pablo hace esto muchas veces. Pablo y Pedro también comienzan sus cartas muchas veces mostrando el Evangelio, el glorioso Evangelio. Y después que él muestra el glorioso Evangelio y le dice a la iglesia, ustedes han sido beneficiados con el Evangelio y ustedes están en Cristo y el Espíritu Santo mora en ustedes y ese es un gran regalo de Dios. Ahora, ustedes deben vivir así. Pero si yo pierdo esto, me quedo solamente con una bola de cosas que tengo que hacer y no sé cómo las voy a hacer porque no tengo fuerza, ni en mi carne las puedo hacer. Así que el contexto es importante. Hermanos, ver qué dicen otros pasajes de la Escritura del mismo tema también es importante. Nosotros no podemos hacer una doctrina de cada pasaje de la Biblia que estudiamos. Tenemos que recordar que toda la Biblia es una unidad y que toda la Biblia siempre va a estar de acuerdo. Dios no dice una cosa aquí y después se contradice allá. Dios no dice ustedes son salvos por gracia y después dicen no, ustedes son salvos por obra. Dios no hace eso. La Biblia no hace eso. Entonces, cuando yo estoy interpretando, si hay algo que yo estoy interpretando que no encaja en el mensaje general de la Biblia, yo tengo que revisar. Porque la Biblia no es la que va a estar equivocada, es mi interpretación que yo estoy haciendo de este texto en particular, lo que tengo que revisar, porque algo va a estar mal. Hermanos, tenemos que revisar también, y es importante revisar la gramática. Yo sé que esto es muy difícil, pero si yo entiendo un poquito cómo funciona la gramática, yo voy a entender un poquito cómo funciona o cómo poder interpretar el texto que tengo delante. Vamos a terminar con la interpretación porque se nos acabó el tiempo. Importante. Hay herramientas que nos van a ayudar. Y yo tengo que saber escogerlas, porque no todas estas herramientas son buenas. ¿Cuáles son estas herramientas? Por ejemplo, usted puede tener una buena Biblia de estudio. No todas son buenas. No todos los comentarios que traen de ciertos pasajes o ciertas Biblias son buenos. No se las recomiendo todas.
Si usted quiere saber, usted pregunte. Pero lo único que quiero decirles es que no todas son buenas. Hay una Biblia de estudio. No, espérate. ¿Quién comentó esa Biblia? Eso es importante saber. Otro, las concordancias también nos puede ayudar. Bueno, ¿dónde más se habla de esto que yo estoy estudiando en este texto? En toda la Biblia. Las concordancias me van a ayudar también. Algunos diccionarios, algunas enciclopedias de la Biblia y algunos comentarios bíblicos, no todos son buenos. No todos son buenos. También yo les recomiendo que usted pueda averiguar antes de tomar uno y leerlo. Yo estoy estudiando el Salmo 40, verso 8. Mira, un comentario de los Salmos. ¿Quién lo escribió? Los comentarios no son infalibles. Los hay muy buenos y los hay muy, muy malos. Así que tenemos que saber que tenemos herramientas que podemos usar, que son válidas, que son buenas, que nos van a ayudar y que vamos a necesitar. Pero tenemos que saber también que tenemos que tener cuidado de estas herramientas, cuál nosotros vamos a usar. Porque ahí hay, como dice el dicho, de todos los colores. Y hay algunos, yo recuerdo hace unos años, hace bastantes años, enviaron para algunos misioneros de la Junta de Misiones un comentario bíblico. Cuando en Cuba tener un comentario bíblico era un lujo. Venían con su nailito y todo, en cajas. Aquello era una maravilla. Cuando los bajamos, que los abrimos. Hermanos, no tenemos nada. Los volvimos a echar en las cajas, los pusimos en un contenedor y posiblemente estén ahí todavía. Entonces, no todos son buenos. Son buenas las herramientas, pero tenemos que saber quién es el autor, cuál es su doctrina, y eso es importante a la hora de usar estas herramientas para estudiar la Biblia. Entonces, hermanos, estos son los 3 primeros procesos. El primer proceso, como les decía, es el proceso de la oración. Necesitamos depender del Espíritu Santo para estudiar la Biblia. No es un proceso académico, no es algo de la mente solamente, es algo del corazón. Y no solamente necesitamos depender del Espíritu para entenderla, porque el objetivo no es solamente entenderla, el objetivo es poderla vivir. Recuerden lo que decía el salmista en el Salmo 48, que él conocía la ley de Dios y esa ley de Dios lo llevaba a hacer la voluntad de Dios y en eso él se deleitaba. Ese es el objetivo del estudio de la Biblia. En segundo lugar, necesitamos ser buenos observadores. Yo voy al texto, lo voy a leer, lo voy a releer, voy a ver todo lo que dice, las palabras que se repiten, esta frase porque está aquí, esta advertencia porque está aquí, este verbo que me está mandando a hacer algo porque está aquí, esta pregunta y esta respuesta, ¿qué quiere decir? Esta cosa tan rara que yo estoy viendo aquí que no entiendo lo que dice, yo lo voy a observar, lo voy a anotar, para posteriormente entonces llegar al tercer paso, que es la interpretación. Pero no terminamos ahí. Como yo les dije, no es un ejercicio mental, no es un ejercicio mecánico. Entonces vamos a dejar para la semana próxima, ya estamos más de las 1:30, vamos a estar hablando de la aplicación y vamos a practicar este proceso con un texto de la Biblia. Vamos a tomar un texto de la Biblia y vamos a estar haciendo un ejercicio ahí entre todos, o quizás lo hagamos por pequeños grupos. Así que le agradecemos al Señor por esta mañana, gracias al Señor por esta clase que nos ayuda a tener herramientas en las manos para poder estudiar a profundidad su palabra.